La filosofía para mí nunca ha sido una carrera, nunca pensé en ella como una profesión. Sino como una forma de vida. Bueno, yo me considero filósofa por antonomasia. Es decir, fíjate que yo siempre cuento que a los 11 años, que era muy chica, ya me impactó saber que algún día me iba a morir. Entonces yo creo que el problema de la muerte nos motiva a filosofar y esto es para toda la vida, ¿no es cierto? De manera que yo veo a la filosofía como una forma de vida. Para mí, el futuro es para los humanos un motivo de desconcierto y yo creo que por eso algunos nos salimos de la vida común y filosofamos. Nací en Venezuela, pero lo que pasa es que mi padre había sido militar, luego se dedicó a la política, muy propio de Venezuela, ¿cierto? Y entonces finalmente, cuando yo tenía 9 años, él empezó una carrera diplomática. Entonces a los 9 años salí de Venezuela, de manera que no soy ni de aquí ni de allá. Yo sí creo que si me preguntan mi identidad nacional, yo contestaría latinoamericana. Es decir, yo me siento latinoamericana, desde México hasta la Argentina. Me siento muy identificada por todos los latinoamericanos. Le quiero muchísimo al Ecuador, desde luego, donde he vivido 48 años, vienen siendo, si sumamos los anteriores con los que tengo después del año 80 de vivir aquí. Entonces, esa es la situación, soy latinoamericana por excelencia. Bueno, fíjate que lo interesante del año 82, cuando ya yo regresé al Ecuador, es que, bueno, primero empecé el doctorado en filosofía, ¿sabes? Cuando yo llegué a Ecuador, en una publicación del Comercio, me enteré, porque si no me hubiera enterado de eso, creo que mi vida podría haber sido diferente. El año 81 me enteré que había doctorado en filosofía en la Universidad Católica, y lo inicié, ¿sí? En el 81, verdaderamente. Entonces ahí, para mí fue una novedad muy importante que debo mencionar, que me obligaron a seguir filosofía latinoamericana con Arturo Roy en la licenciatura. Me obligaron como para igualarme del pensum de la licenciatura y para que pudiera seguir el doctorado. Y entonces para mí fue un gran descubrimiento, porque yo había estudiado filosofía primero con los jesuitas, después en Lovaina, después en Inglaterra. No se me había ocurrido jamás que pudiera haber filosofía latinoamericana, pero sobre todo a mí me parece muy interesante la historia de las ideas en América Latina. Es decir, que recuperemos los textos de nuestros autores. En efecto, con el profesor Arturo Roy, y yo me acuerdo que primero que todo en el 83, algo así, ya publiqué con él este libro que se llama El Arielismo en el Ecuador, que es uno de los volúmenes de la Biblioteca Básica de Pensamiento Ecuatoriano. El arielismo en el Ecuador significa la influencia de Rodó, del uruguayo, en los autores ecuatorianos. Entonces a mí eso me pareció interesantísimo. Yo dije, fantástico, ¿cómo va a ser que solamente estudiemos a los europeos, ¿no es cierto? Que son magníficos y nos siguen inspirando, pero eso no quiere decir que no hagamos historia de las ideas en América Latina, ¿sí? Así que para mí fue muy importante aquel doctorado, con Arturo Roy, con Rodolfo Agoglia, con los que eran nuestros profesores en aquel doctorado en filosofía de la época. Lo más importante es América Latina, así como lo vivo también incluso desde la filosofía, por la historia de las ideas, pero no solamente, ¿verdad? Yo creo que toda nuestra historia es demasiado común. A fin de cuentas, el libertador de Ecuador es Simón Bolívar, ¿verdad? Héroe de la batalla de Pichincha es Antonio José de Sucre. Aquí la moneda nacional ha sido el sucre. Bueno, como mis padres estuvieron aquí en Ecuador, eso le gustaba muchísimo a papá, que era un gran bolivariano de la época, ¿sí? Entonces, le gustaba que Ecuador reconoce a los héroes de origen venezolano como nuestros héroes, porque lo que son es que héroes de América Latina, ¿ves?
Así que yo creo que el diálogo se da a través de la historia y a través de la historia de las ideas. En efecto, es estupendo leer a Bolívar, escritos muy inspiradores también. No solamente los que eran propiamente académicos, sino que también los líderes independentistas, los que más bien eran políticos prácticos, tienen escritos que vale la pena leer en la historia de las ideas. Pero claro, también me di cuenta, y yo creo que ha sido satisfactorio en mi vida, que la docencia es la forma en que los filósofos nos ganamos la vida, y también eso es importante. Entonces, en el año 82, antes de terminar el ciclo doctoral, en la Universidad Católica me ofrecieron clases, que diera clases. Empezó mi época de docencia universitaria, que duró 32 años hasta que me jubilé. Entonces, esa docencia universitaria, que ha sido entonces también vinculada intrínsecamente a lo que es filosofar, es enseñar a filosofar, ¿sí? Porque yo siempre he dicho, filosofar no es conocer muchísimos autores y escribir sobre los libros de ellos. Eso también es válido, pero yo creo que filosofar es pensar con cabeza propia. Esa era la frase que solía decirles a mis estudiantes. Lo que tienen que hacer es pensar con cabeza propia, es decir, filosofar. Así que la docencia en la Universidad Católica pues siempre fue muy satisfactoria. Como decía, mi experiencia en la Universidad Católica es que hay absoluta y total libertad de cátedra, ¿sí? A pesar de que estábamos en la Facultad de Filosofía y Teología, de manera que nuestros colegas eran muchos sacerdotes, ya con una mentalidad amplia, ¿no? Yo sí creo que, por ejemplo, el Concilio Vaticano II sirvió profundamente a la Iglesia Católica, y la teología de la liberación en América Latina ha sido un gran avance. Entonces ya a nosotros nos tocó un ambiente que, aunque había los sacerdotes, el afán religioso de todas maneras, porque era la Facultad de Filosofía y Teología, teníamos estudiantes que iban a seguir la carrera de teología, que venían de las diversas comunidades religiosas, así y todo. Nosotros teníamos nuestro pensum y ese pensum teníamos que cumplirlo. De manera que yo nunca tuve problema. A mí me ha gustado siempre la filosofía moderna, y entonces yo enseñaba Marx, Nietzsche, y son ateos, ¿verdad? Y Sartre también es ateo. Había total libertad de cátedra. ¿Qué puedo decir con respecto a algún problema? Yo creo que en los últimos tiempos se le ha dado mucha importancia al aspecto administrativo dentro de las universidades. Pienso yo que inició con la última ley de educación superior en Ecuador, y con la importancia que le dieron a eso en el gobierno que había en el momento. Entonces se le dio demasiada importancia, por ejemplo, a aquel tema de la autoevaluación. Yo, por cierto, fui coordinadora de autoevaluación de la Facultad de Filosofía y Teología durante 8 años. 8 años es muchísimo, pero es que en ese tiempo se nos pasó así rápido, porque todos estábamos embarcados en esa cuestión. Entonces es llenar papeles. Esas cosas me parece que menoscaban el ambiente académico y empobrecen más bien digamos, la capacidad intelectual, ¿no es cierto?, de docentes y estudiantes. Lamentablemente nada es perfecto. El pensum de la carrera de filosofía en la Universidad Católica tenía como fundamento la historia de la filosofía, de manera que se turnaban una materia de filosofía antigua con un seminario de filosofía antigua. En la materia se dictaban los diversos autores de filosofía antigua, en el seminario se dictaba un solo autor. Yo fui alguna vez profesora del seminario de Platón. Después venía la filosofía medieval como materia y el seminario de filosofía medieval. Después venía la filosofía moderna como materia y el seminario de filosofía moderna. Y yo nunca enseñé filosofía medieval, no es mi especialidad, pero sí estuve bastante especializada en filosofía moderna, di la materia, también enseñé filosofía latinoamericana, que se dictaba también el mismo nivel de la filosofía moderna.
Al fin y al cabo, la filosofía latinoamericana comparte con la filosofía moderna algunas cuestiones históricas importantes. Pero entre los seminarios de filosofía moderna, sí dicté Kant, dicté Hegel, y también podríamos decir de filosofía contemporánea, que era ya en el último nivel, la materia de filosofía contemporánea y el seminario de filosofía contemporánea dicté Nietzsche y también Marx alguna vez. Muy bien. Entre todos los filósofos, yo me he sentido muy inclinada por Kant, no porque sea más importante, por ejemplo, que Nietzsche o que Marx, que también me inspiran, sino porque me parece fundamental la metodología de Kant, es decir, la metodología crítica que establece Kant es una metodología que todos los filósofos posteriores han intentado continuar, y yo creo que Kant es el que lo hace de manera más precisa. Con Kant uno aprende que la crítica debe ser autocrítica. Criticar a los otros no sirve de nada. En eso hay que recordar el Evangelio y aquello de que más fácil es ver una astilla en el ojo ajeno que una viga en el propio. Entonces, de lo que se trata es de hacer autocrítica. Y eso aprende uno de Kant, ¿sí? Sobre todo el mirar que somos animales autoconscientes cuyo conocimiento está limitado por la experiencia de manera inevitable y por lo tanto también tenemos esa capacidad de autocriticar nuestro propio pensamiento. Buenísimo, ¿verdad? Nuestro conocimiento limitado por la experiencia, pero somos capaces de autocriticar nuestro propio pensamiento. Eso es lo que me gusta de Kant, y creo que de Kant yo podría considerar que hay una vinculación con mi posición que no es religiosa, para decirlo más bien así. Como no es una posición religiosa, se ha dicho que es el agnosticismo, pero yo realmente considero que es mejor decir, es más preciso decir, no soy creyente. Cuando uno no es creyente y uno sabe que tiene la posibilidad de la muerte como algo seguro, eso se dice también en vida cotidiana. Lo único que tenemos seguro es la muerte. La gente común lo suele decir, porque la sabiduría popular también nos inspira muchísimo. Muy bien, pero tal vez los jóvenes dirán, ¿cómo vive una persona sin ninguna esperanza después de la muerte y por lo tanto sin ningún sentido trascendente de la vida humana? Simplemente animales autoconscientes, esos somos. Bueno, en filosofía apreciamos mucho la honestidad intelectual, que cada uno piense con cabeza propia y llegue a sus propias conclusiones sin estar mediatizado por lo que piensan los otros, por lo que establece el ambiente, la cultura, la educación, etc. Entonces, yo le diría a los jóvenes que hagan ese ejercicio de autoconciencia, acepten la muerte como algo inevitable y arreglen su vida de acuerdo a la muerte. Hay un mito, el mito de Sísifo, que lo trata Albert Camus, que también lo recomiendo. El que lee el mito de Sísifo sabe cómo es la vida humana. Sísifo tenía que subir una piedra y llegaba a lo más alto de la cumbre y la piedra volvía a bajar. Y él volvía a subir la piedra. En eso consiste esta vida humana sin trascendencia, en que todo el tiempo volvemos a subir la piedra, sin desanimarnos, no es pesimismo. Lo que yo sí considero que teóricamente me inspira Kant por la autocrítica
Y en la vida práctica me parece que los estoicos nos ayudan muchísimo. El estoicismo es una filosofía práctica que ayuda a vivir con la inevitabilidad de la muerte. Porque entonces lo que hay es que apreciar la vida muchísimo, precisamente, y disfrutarla. Hay que empezar disfrutando nuestro propio cuerpo sano. Es decir, la salud es un disfrute. Yo no me dejo deprimir ni un solo instante porque me repito a mí misma, disfruta la salud, disfruta la paz. Me parece que la paz es una de las cuestiones más importantes para el ser humano. Pensemos cuántos seres humanos viven en guerra en la actualidad, ¿cierto? Porque no es solamente las guerras entre naciones, ya sabemos que hay algunas terribles que nos angustian muchísimo, sino que también el joven que vive en el suburbio, que no tiene educación, que no tiene posibilidad de trabajo, que sus padres tampoco lo tuvieron, también viven en una especie de guerra, es donde se da actualmente las luchas entre bandas opuestas. Entonces, eso tampoco es vivir en paz. Entonces, qué suerte tenemos los que tenemos salud y tenemos paz. Pues basta con eso. A pesar de que sabemos que la muerte es inevitable, o tal vez hasta por eso, apreciamos mucho la vida y la disfrutamos. Hay que disfrutar el buen clima, la naturaleza, los animales, la música. La música es algo extraordinario para los seres humanos, pero también la lectura. Y yo digo, sí, ¿por qué no? Yo disfruto de la comida, de los seres humanos, de los otros humanos. Me encanta, ¿verdad? Sí, soy humanista, la verdad. Entonces, me gusta conversar con los otros, no importa su nivel de educación, todos los humanos tienen algo importante que decir. Me gusta muchísimo. Entonces, la comida, los humanos y las épocas en las que puedo relajarme, ¿no? El disfrute de los momentos de descanso son también muy importantes. Yo te digo, puedo mencionar todo eso para que vean que yo ahora aprecio bastante que los jóvenes hacen mucho deporte. En mi época no era tanto así. Hoy existen diversos deportes que todos los jóvenes hacen porque los jóvenes suelen estar interesados en la salud de su propio cuerpo, ¿ya? Entonces, bueno, esa es la vida, disfrutar la vida a pesar de la inevitabilidad de la muerte. Cada etapa de la vida tiene su encanto. Entonces la jubilación tiene la ventaja de que uno tiene más tiempo libre, ¿no es cierto? Entonces yo ahora, la verdad es que hago muchas actividades. Por ejemplo, pertenezco a un grupo de cine que hacemos cineforo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana cada 15 días. Nos llamamos cinéfilos permanentes. Sí, es bonito. También, por ejemplo, pertenezco a la Asociación de Docentes Jubilados de la Católica, ¿no? La ADJ PUCE. Entonces, también tenemos muchas actividades. Y bueno, también ellos tienen una revista. Por cierto, es esta revista, ya tienen 12 números de esta revista de la Asociación de Docentes Jubilados de la Católica. Y entonces yo escribo para esa revista, que sale una vez al año nada más, ¿ya? También pertenezco a otro grupo que nos llamamos el Ágora de los Herejes, que es un ex colega de la PUCE y unos exalumnos, y ahí hacemos lecturas de filosofía, discutimos, eso es una vez al mes. Entonces yo digo, realmente con la jubilación se tiene más tiempo para tener actividades diversas, no como cuando uno está con mucho trabajo, ¿verdad? Entonces eso es una cosa buena. También, bueno, yo tengo un grupo de lectura que es sobre Kant
Y yo creo que el grupo de lectura que tiene más tiempo, porque ya tiene 12 años, empezó en enero de 2014 y continúa ahora en 2026. Ahora a veces nos reunimos solamente por internet, ¿no? No como antes que lo hacíamos en forma presencial. Cuando podemos lo hacemos en forma presencial y nuestra especialidad es leer a Kant. Debido a eso, estos sí son unos nombres en broma, que le llamamos la cantina y decimos entre nosotros que nos encanta la cantina. Bueno, como actividades filosóficas también he dado clases en la Universidad Politécnica Salesiana. Es una maestría online que es de la sede de Cuenca. Ahí enseño filosofía política una vez al año. Entonces yo creo que la jubilación permite hacer diversas actividades, vale la pena. Bueno, fíjate que mi primer libro es La mujer en el pensamiento liberal. Esto me publicó Editorial El Conejo. Y bueno, yo estoy muy orgullosa porque es bastante antiguo, es como del año 83, aquí en Ecuador. Empezaba mi interés por la historia de las ideas en América Latina y en este caso, ellos, los del Conejo, fueron los que pusieron el título, pero la verdad es que es una investigación sobre Eugenio Espejo y Juan Montalvo. Así que son dos pensadores ecuatorianos que yo los consideraría a Eugenio Espejo preliberal, pero como todos sabemos era ilustrado, ¿verdad? Y con la ilustración comienza, podríamos decir, el proceso de las ideas liberales que vendrán paulatinamente, porque en la historia las cuestiones se dan así. Y Juan Montalvo sí es pues de la época liberal, ¿no es cierto? Liberal ecuatoriano, exactamente. También entonces dentro de Historia de las Ideas tengo un escrito sobre Marieta de Ventimiglia, ¿sí? Porque claro, también es importante, es historia de las ideas, pero también el rescatar a las pensadoras mujeres, ¿sí? Porque el tema de la mujer en Eugenio Espejo y Juan Montalvo. Este en caso es una pensadora ecuatoriana, ¿no? Marieta de Ventimiglia, ¿sí? Entonces estoy muy contenta de eso. Y otra cosa que quería mostrar es aquellas revistas que se hicieron en la Universidad Católica, podríamos decir, a principios del siglo XXI. ¿Sí? Esta revista Sofía, de la cual Santiago Sarria era su director y nos hacía a los profesores escribir para ella. Entonces yo escribí algunos artículos en diversas revistas Sofía. Sí, esta, por ejemplo, era dedicada a Nietzsche y escribí algo que tiene que ver con la mujer y Nietzsche. Mi artículo se llamaba Verdad, Mujer, Filosofía.